más la necesito, cuando es fuerte el viento, cuando no hay dónde ir, me dices mi hijo, refúgiate en mí. Me alimenta tu presencia y te siento, me ministra tu palabra y me da sustento. Cuando no pude dormir, llegó tu ayuda y me hiciste vivir. Cuando se acaban las fuerzas, cuando se apaga mi voz, cuando no salen las palabras, cuando ya no hay canción, cuando el mundo asegura que todo terminó, que abandone. Muy, pero muy buenas noches a toda la familia de La Huella Online en este programa especial número 50 de nuestro aniversario Iglesia Madre. Estamos hoy aquí celebrando o de alguna forma empezando a celebrar, y tenemos al invitado del día de hoy, nuestro pastor Eduardo Viñoli, pastor evangélico de la Iglesia Asamblea de Dios en Toledo, Cristo la Respuesta, también director de las Sociedades Bíblicas del Instituto Bíblico Internacional IBI. Ya muchos lo conocen, así que bueno, vamos a darle la bienvenida. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Pablo. Buenas noches a todos quienes puedan estar escuchando este programa, y es una alegría grande poder compartir aquellas cosas hermosas que Dios nos ha permitido vivir. Amén, amén, pastor. La verdad que es una alegría tenerlo nuevamente, aunque seguramente algún detalle se nos habrá pasado. El pastor venía preparado para hacer radio y nosotros dijimos, no, pastor, vamos a salir en vivo por Facebook Live, así que si tiene la oportunidad de invitar a alguien, hágalo. Pero bueno, pastor, me imagino que de estas debe estar acostumbrado, ¿no? Estas sorpresas así. Sí. Mientras, algunas hay, así que... Algunas siempre hay. Mientras nos vamos preparando para una primera pausa, les dejamos las vías de comunicación. Si usted quiere mandarnos un mensaje, si siente que ha sido parte de esta historia, el número de celular es 096-799-986. Seguramente va a aparecer ahí en la imagen. Allí usted puede compartir su mensaje y decir: yo fui parte de la historia de estos 50 años. Tiene toda libertad, ¿sí? No sé si los vamos a leer, pero vamos a estar allí. Cuando esté preparado allí para la primera pausa, nos vamos, nos avisan que enseguida vamos a tratar de aprovechar al pastor Eduardo, quien nos va a contar la historia de este granero. ¿Estamos? Que la noche esté, y aunque todo se derrumbe, tú nunca me dejarás. Y cada mañana me cubre tu gracia, me acompaña en cada paso tu amor, me das esperanza, proteges mi alma, es en tus ojos donde encuentro quién soy.
mi fe tambalea, tú estás en mi barca, sé que nada me falta. Y aunque parezca que nada tiene sentido, sé que tú estarás conmigo, con tu bien, con tu misericordia y con tu abrigo. Por muy oscura que la noche esté, y aunque todo se derrumbe, tú nunca me dejarás. Y cada mañana me cubre tu gracia, me acompaña en cada paso tu amor, me das esperanza, proteges mi alma, es en tus ojos donde encuentro quién soy, eres mi canción, eres mi pastor, mi Dios. No temeré, tú estás conmigo, tú estás conmigo. Descansaré, tú estás conmigo, tú estás conmigo. Eres mi Padre, confiaré. Y cada mañana me cubre tu gracia, me acompaña en cada paso tu amor, me das esperanza, proteges mi alma, es en tus ojos donde encuentro quién soy, eres mi canción, eres mi pastor, mi Dios. Segundo bloque de este programa especial, 50 aniversario de nuestra iglesia madre, aquí en Burgues 3826, primer tabernáculo. Como decíamos, estamos con el pastor Eduardo Viñoli, pero antes escuchábamos a Belén y Lucas en un cover de Quique Pavón. Vamos a comenzar con la entrevista de este día, recorriendo la historia. Y bueno, hemos creído que la persona indicada para esta tarea es nuestro querido pastor Eduardo Viñoli. Pastor Eduardo, mira dónde estamos sentados, pastor. No sé por dónde comenzar, creo que usted nos podrá guiar en esta realidad, pero ya estamos sentados, creo yo, en un lugar donde se han sentado grandes personalidades, personas como el pastor Reinaldo. Bueno, pero tómese su tiempo, usted trae su bosquejo y nosotros queremos escucharlos. Desde ya le digo que hay jóvenes, adolescentes que no conocen nada de la historia. Bueno, para empezar creo que estamos sentados en sillones que mandó a hacer el pastor fundador, digamos, de la iglesia, que se llamó Otto Nelson, un misionero sueco, que estuvo aquí en Uruguay. Así que estos son, creo que de su tiempo, el pastorado de Otto Nelson. Tienen años, ¿no? Tienen unos cuantos años. Estábamos hablando con Pablo, contigo, sobre el origen o cómo se inicia el tabernáculo, este tabernáculo. Para decir que el tabernáculo nace en una visión de Dios que Él le da al pastor Reinaldo Gómez en un momento especial de su vida, allí por el año 69, cuando Dios le dice que debe de construir un granero para albergar a las almas que estaban entrando al reino de Dios. Antes de eso, antes de llegar a ese momento tan importante cuando recibe esa visión, había habido un periodo importante en la obra evangélica aquí en el Uruguay. El pastor Gómez, luego de haberse convertido al Señor en Salto a la edad de 15 años, allí por los 19, él recibe en Montevideo, cerca de General Flores y Propios, en lo que hoy es una gomería, donde funcionaba
el templo que presidía el pastor Otto Nelson. Ahí, el 29 de agosto del año 1948, de 1948, perdón, el pastor Gómez recibe el bautismo del Espíritu Santo, teniendo una poderosa transformación en su vida. De ahí, él, poco tiempo después, se casa con Ruth Nelson, la hija del pastor Otto Nelson y de su esposa Adina, que había venido de Brasil luego de enviudar de un misionero sueco llamado Herbert Norlund, y vino con sus 3 hijos, Ivone, Roberto y Wilson. El pastor Gómez va a servir al Señor a Minas, luego es enviado por la misión sueca, la misión libre sueca, a la cual pertenecía el pastor Otto Nelson, a evangelizar a los españoles desde Marruecos, en Ibra Radio, y luego de unos años el pastor Gómez regresa previamente a Suecia y luego regresa aquí al Uruguay ya con sus 2 hijas, y para el año 61 entonces comienza en la iglesia que se ubica todavía hoy en Propios 3065, entre Cannstatt y Arrieta, para congregarse allí más o menos un año después, en el 62, cuando se va el misionero sueco que se llamaba Ivar Wingren. El pastor Gómez toma el pastorado de la iglesia allí, y en el año 1964 ocurre algo muy importante. Un evangelista judío ítalo-americano llamado Morris Cerulo viene para el Río de la Plata, hace una campaña en Argentina bajo el lema Cristo es la respuesta, y hace otra campaña aquí en Uruguay en el año 1964 en Montevideo, donde hoy está el Antel Arena, antes el cilindro municipal. Y en esa campaña la congregación, que para ese entonces databa de unas 80 personas, en poco tiempo después de la campaña se transforma en una congregación de más de 400, casi 600 personas. Luego de la campaña que se celebra en aquel lugar, al aumentar el número de gente, se realizan reuniones en el ex Cine Trafalgar, allí cerca del Centenario y Luis Alberto Herrera, para luego, a través de una carpa que se consigue, que envía la misión sueca, se está un año mientras se produce la reforma del templo en Propios, donde se agranda, donde se hace una galería también para tener una capacidad de más o menos alrededor de 400 personas, un poco menos tal vez, y las reuniones habían aumentado tanto la asistencia de que se tenía que realizar los domingos, había reuniones. La gente se ubicaba en las afueras del templo, en las escalinatas del frente, en el pasillo del costado, se metían por todos lados, y allí ya el ministerio evangelístico y de sanidad y liberación, que había empezado a funcionar en el pastor Gómez luego de la campaña del 64, se estaba manifestando. Es así que llegamos entonces a un tiempo de búsqueda de Dios en ayuno y en oración por parte del pastor Gómez. Ahí podríamos hablar del inicio. El inicio. Entonces, en el año 66, el pastor Gómez realiza su primer gran campaña en la ciudad de Florida, con multitud de gente, muchísimos milagros. Se funda una iglesia. En el año 67, la misma situación, una campaña evangelística en la ciudad de Rivera, donde también ocurren milagros, liberación, muchísimas sanidades y muchas conversiones. Entre ellos, estábamos hablando recién, la abuela y el papá de Andrés. O sea que los frutos ya los estamos viendo y los tenemos acá, las repercusiones siguen siendo grandes. Y para el año 68 en Paysandú, y en el año 69 volvemos a lo del granero, que Dios le había hablado. Así que se comienza a programar la compra de un terreno
y a procurar también la obtención de las finanzas. Se comienza a orar y entonces el pastor Gómez hablaba de que el terreno tenía que ser grande, que tenía que estar bien ubicado en cuanto a las líneas de buses para que hubiera accesibilidad desde todas las partes de la ciudad, que estuviera bien conectado con todo el resto de Montevideo. Lindo detalle. Entonces, Ruth y la única esposa que Dios le dio al pastor Gómez, que se llamaba Ruth, comenzaron esa búsqueda del terreno, a la vez que Otto Nelson en Suecia buscaba también las posibilidades de financiación, lo cual en muchas ocasiones se logró con giras que el pastor Otto Nelson organizaba en Suecia para que el pastor Gómez pudiera ir a predicar por aquellos lugares. El pastor Gómez comenzó entonces ese tiempo de ayuno y oración. Yo le hago una pregunta, pastor. Sí. Cuando usted dice que se iba a hacer una gira con el fin de recaudar, ¿cómo era el sistema? ¿Se enteró en algún momento cómo era? Porque ¿qué pasa? Hoy para transmitir un mensaje se cobra en algunos lugares, uno lo puede ver. Digo, en aquel tiempo, cuando dice se va a recaudar, ¿en qué calidad? No, en aquel entonces lo que se hacía, la misión sueca, la iglesia sueca, era una iglesia fuerte, muy fuerte espiritualmente, con una visión muy grande sobre las misiones, el envío de misioneros. Otto Nelson había estado muchísimos años en las misiones y había vuelto ya a Suecia debido a su edad, y conocía todo el movimiento, un movimiento pentecostal, un movimiento de milagro muy fuerte que ocurría en Suecia, lideraba prácticamente el norte de Europa. Entonces, simplemente las iglesias, los cristianos tenían muchas ganas de ayudar, tenían una visión misionera. El pastor Otto Nelson arreglaba una seguidilla de cultos, digamos, coordinaba cultos en las distintas iglesias, el pastor Gómez iba, predicaba y exponía cuál era la situación en el Uruguay y el proyecto que tenía. Y ante eso simplemente los creyentes ofrendaban y esas ofrendas eran enviadas por las iglesias al Uruguay. Había mucha transparencia, ¿no? Por supuesto que sí, fue muy importante. Por ejemplo, la carpa vino también en esas condiciones y el pastor Gómez tenía una facilidad muy grande para los idiomas. Él había aprendido inglés, hablar en inglés muy bien. Usted nos contaba que la primera vez se había encargado no sé qué persona de transmitir el sueco. En la segunda fue otra y en la tercera ya el pastor. No, fueron varias veces. O sea, cuando él vuelve de África a Suecia, ahí traduce su esposa, Ruth, le traduce las predicaciones. En algunas otras ocasiones que él va a Suecia, también va con su esposa, ella le oficia de traductora, ella es una mujer con un ministerio importante también. Y luego fue el hijo de Ruth, Roberto Norlund, quien ofició de traductor en varias ocasiones, hasta que en una determinada oportunidad le dijeron, bueno, Reinaldo, ya podés hablar solo, hablar tú, sin necesidad de traductor. Recuerdo un profeta sueco, un pastor sueco que se llamaba Matson Bosse, le dice, Reinaldo, ya podés hablar en sueco. Matson Bosse era sueco, vivía en Estados Unidos, pero se comunicaba con él en inglés y en sueco también. O sea que él llegó a hablar un sueco de alto nivel, era uno de los predicadores más elocuentes en sueco en Suecia. Tremendo. Pastor, dijimos ayuno, oración y búsqueda. Sí, y estudio de la palabra de Dios. Estudio de la palabra de Dios. En ese año 69 se hace 40 noches, o sea, el pastor Gómez hace 40 días de ayuno, solamente tomando agua, 40 días de corrido de ayuno, y durante esos 40 días que él hace ese ayuno total, él entonces se hace en el templo allí de la calle Propios, se hacen 40 reuniones en las noches de oración, donde muchos de nosotros acompañamos con algún día de ayuno, algunos obreros tuvieron más días de ayuno, y ya en esas noches de oración y de ayuno,
ya Dios comenzó a mover y a levantar obreros, a llamar gente, a llamar personas para que se dedicaran a lo que venía. También se pone un termómetro a la izquierda de la plataforma adelante para marcar el nivel de dinero que venía, ¿verdad?, para la compra del terreno que se tenía que comprar y después para la edificación posterior que habría que hacer. O sea que había un movimiento muy grande. Aquellas casi 600 personas que componíamos la iglesia teníamos no solamente entusiasmo, sino una fuerza del Espíritu muy grande, y Dios empezó a mover de una manera muy fuerte también ahí. Luego de eso, entonces, Ruth y el pastor Gómez salen y se busca un terreno y aparece este terreno. Aquí donde estamos ahora. Donde nosotros estamos ahora. Y bueno, después había que empezar a construir y había que buscar a la gente y ganar a la gente. Se busca también un lugar donde realizar esa campaña, siguiendo el mismo formato, digamos, que había habido en las campañas anteriores en el interior del país. Y entonces se consigue la cancha del club Boston River, donde hoy está el edificio grande de ACE allí. Allí entonces se tiene la campaña y la campaña se lleva a cabo durante 40 noches, porque se empezó con menos noches, no se sabía bien cuándo iba a terminar. La condición era que mientras se hacía la campaña se tenía que construir este tabernáculo o parte de este tabernáculo para que una vez terminada la campaña la gente se reuniera aquí. En propio ya no cabíamos, o sea, quedábamos afuera, o sea que con toda la gente que se estaba entregando noche a noche allí había que tener un lugar donde reunirse. Entonces se tenía que hacer acá. Así que era campaña por un lado, construcción del tabernáculo por el otro. La fábrica de Ternit fue la que hizo el montaje, ¿verdad? La fabricación de las chapas, el montaje de las mismas. Pero fue una situación muy, muy fuerte, donde toda la iglesia estaba en movimiento. Entonces, la campaña allí tengo apuntado por acá los nombres de algunos de aquellos que personas claves participaron en la campaña. A ver si encuentro en mis papelitos, pero más o menos las reuniones la dirigía Ruth, ¿no? Ruth Nelson. ¿Las dirigía en qué sentido? Era la que dirigía el culto, que dirigía la reunión, el que abría, el que dirigía, el que hacía dama? Todo. Sí, ¿una mujer, una dama? Sí, claro, la esposa del pastor, como te digo, la única esposa que Dios le dio. Esa es la que dirigía las reuniones. Usted de alguna forma me provoca decirle por qué dice la única esposa que Dios le dio. Bueno, ya lo vamos a llegar, capaz. Nada más, ya iremos a llegar en ese momento. Y después había Ruth también tocaba el acordeón para dirigir las alabanzas. Raquel Gómez tocaba el acordeón. El actual pastor Beto Rosas, Raúl Rosas, también tocaba el acordeón en la campaña. Eran chiquitos. Después Roberto Norlund tocaba el trombón, Wilson Norlund la corneta, el Toto, César, de los Bulevares allá, ¿verdad? Era el que tocaba la guitarra, tenía una guitarra eléctrica, y allí se organizó la campaña y había un solo micrófono tipo galleta. De eso el micrófono galleta que se le llamaba, había uno solo. ¿Y se arreglaban, pastor? Y se arreglaron. Hoy tenemos como 14, 15 micrófonos y todavía no nos podemos... todavía andan con problemas y con dificultades, pero fíjate que más la campaña, entonces, se realizaba el culto, había un kiosco en el fondo, yo trabajaba en ese kiosco en la parte, digamos, más lejana del campo, se levantaba un escenario con tanques y tablas, y algo muy importante, había un buen grupo de oración y de intercesión que se metía debajo de la plataforma, de ese escenario que se montaba. Antes de entrar a eso, pastor, usted trabajaba en el kiosco. Sí. Y ahí en el kiosco habrá ido a comprar un caramelito la hija del pastor en algún momento. No.
Vos ya sabés por dónde querés llegar, pero no, por ahí no vamos todavía. Entonces se tenía, muy importante lo del grupo de intercesión de oración que estaba abajo de la plataforma. Según los golpes que el pastor pegaba en la plataforma, tenía que intensificar más o menos la oración. ¿En serio, pastor? Se ponía, de verdad, se ponía una cuerda en semicírculo adelante, donde había varios, hoy llamaríamos sugieres, entre los que estaba, por ejemplo, quien después fue el pastor Rubén Fleita, su esposa, Betty, y otra cantidad de gente que estaban, que ya venían, que veníamos desde propios o que ya eran obreros en propios. Y bueno, y ahí se empezó a predicar, Dios empezó a hacer milagros y, a ver, liberaciones, el ministerio de liberación era muy importante. Pequeño detalle para los jóvenes, algo que recuerde, liberaciones, personas que venían poseídas de espíritus. Personas que venían poseídas, que gritaban, que se caían en el medio de la campaña, gente que era sanada también de algo visible. Había que controlar los testimonios, al pastor Gómez no le gustaba que se dijera una cosa por otra, o sea que se investigaba muy bien antes que alguno hablara, se daban testimonios y así se continuaba noche a noche. La cantidad de gente fue creciendo, pero también hubieron algunos inconvenientes durante la campaña. Para hacer la instalación de guirnaldas de luces, que era lo que se usaba con lamparitas en aquel tiempo, no había muchas escaleras, así que Roberto Nolo prestaba su auto y uno se subía al techo y desde ahí arreglaba las cosas. Pero una cosa, que fueron dos tragedias que ocurrieron. A veces pasan esas cosas. El electricista, el hermano Soto, recibe una descarga eléctrica, desinternado, y de repente allí en aquel lugar un hombre joven, no me acuerdo bien la edad que tenía, pero no sé si llegaba a 40, de repente ve un ángel que se acerca a los pies de la cama en el sanatorio donde estaba internado y le dice nos vamos, y él fallece. Y a su vez Ruth llevaba a cobrar la jubilación a una de las hermanas ancianas de la iglesia, como lo hacía siempre, y en esa ida a llevarla a cobrar, hay un accidente, chocan violentamente el auto y esta hermana fallece también. Todo en el medio de la campaña, agréguenle, las predicaciones por la noche, la construcción durante el día, estos accidentes mortales, los dos, de personas pero muy queridas y muy allegadas, tanto a la familia pastoral como a toda la iglesia. Hacía que el temple de los cristianos tenía que estar muy bien fortalecido para poder seguir y para poder continuar. Así que los cálculos, la esposa del pastor Ruth era una persona que le gustaba las estadísticas, la matemática y la exactitud. No era evangelástica para dar las cifras, era muy estricta para hacer las cifras. Así que ella calculaba los metros cuadrados, la cantidad de personas que había, y de ahí sacaba el cálculo de cuánta gente estaba asistiendo. Y las últimas noches se calculó que unas 10.000 personas se reunieron, cada noche, no juntando todas las noches, se reunieron. Tremendo. Y después de ahí, entonces, el pastor Gómez decía, bueno, hay que terminar, hay que tener aquello pronto, hay que tener un lugar donde colocarse. Se trajeron los bancos que había en la iglesia y bueno, los materiales de construcción se usaron, se pusieron bloques, tablones y ahí se armaron los asientos, y el 1 de marzo, estando solamente el ala central aquí, el piso era de balasto, la plataforma era de balasto, estaba toda esta parte central, estaban los orificios para las aberturas, para la ventana, en el frente tapiado con tablas de construcción, acá atrás también, y ahí el 1 de marzo más de 1.200 personas se congregaron acá, mucho más. En ese día se congregaron para establecer una iglesia de 1.200 personas en las pocas semanas que siguieron. Tremendo, pastor, tremendo. Pastor, el mensaje del pastor Reinaldo
no digo el pastor Reinaldo, el mensaje por el cual el pastor Reinaldo fue usado. El mensaje, bueno, el pastor Gómez era una persona muy elocuente, un predicador muy elocuente, que era capaz de, el más simple entendía, pero el más erudito también quedaba bien contento por la forma de expresarse que él tenía. Era un mensaje evangelístico basado en la obra de Jesucristo, siempre cristocéntrico, siempre dándole la gloria a Dios, y un mensaje que hablaba mucho acerca de la cruz, de la obra que Jesús hace en la cruz del Calvario, de la importancia de la sangre que Jesús había derramado para la salvación y remisión de los pecados de la gente. Y no solamente era importante el mensaje hablado en ese momento, sino que lo que causaba realmente una tremenda impresión y que producía los cambios era la obra del Espíritu Santo en el momento de la oración. Uno no se distraía escuchándolo, siempre uno deseaba escucharlo más, que no terminara, que siguiera. ¿El calor era el mismo que el de hoy o era el calor que se siente aún? ¿Era el mismo de hoy o cambió el de hoy? Digo, porque hoy a veces se habla, pero uno no aguanta tanto a veces. No. Nosotros, o sea, era diferente, porque en el sentido de que, no digo en la campaña, porque en la campaña los mensajes eran más cortos, pero acá, haciendo un saltito, acá, un mensaje del pastor Gómez no duraba menos de 2 horas. Y nadie se cansaba, nadie iba al baño, o sea, la atención que requería el mensaje era muy importante. Y a su vez, si te distraías algún segundo en el mensaje, no te ibas a distraer en la oración. Porque todos estábamos esperando a ver qué milagro ocurría cuando se empezaba a orar. Entonces, lo mismo iba pasando en la campaña. O sea, cuando se empezaba a orar, todos teníamos que estar atentos. Lo sugiere, los que estamos en el kiosco, los que estábamos en todos lados, porque las manifestaciones de Dios se producían en la gente. Gente que empezaba a gritar, que se entregaba, que lloraba, que pedía perdón por sus pecados, que era sanado, que gritaba, me sané. Había que estar atento a todo eso. ¿Y ese control cómo se...? Importantísimo. El control de toda esa gente. El Espíritu Santo. El pastor Gómez decía que en el momento que él subía a la plataforma, eso lo hizo en la campaña, en las campañas que hizo, y acá también, él quería que el control lo ejerciera el Espíritu Santo. Entonces él se paraba a predicar y dice, bueno, acá el Espíritu Santo de Dios va a controlar la reunión, así que no se puede fumar, no se puede hablar, no se puede caminar, no se puede mover, tiene que estar atento a lo que Dios va a hacer. Y había un dominio del Espíritu Santo que ni los niños se movían demasiado. O sea, un control, una sujeción a la autoridad espiritual muy, pero muy importante. Entonces, claro, eso hacía todo muy, muy atractivo, ¿no? Muy fuerte, muy importante. Yo recuerdo, bueno, tengo a mi padre que es mayor y la mentalidad del tiempo de antes igual era un poco no, bastante diferente a la de ahora, ¿no? Antes era más, se te podía dar una cachetada si te movías, si se te podía dar un cinchón de oreja. Hoy cambió todo eso, ¿no? Eso también influye un poco en lo que tiene que ver con el orden, ¿no, pastor? Con la disciplina, con muchas realidades. Sí. Y en cuanto al mensaje, he escuchado personas que han dicho, antes era muy legalista la cosa, era muy... ¿Qué es eso? Digo, para los jóvenes que están escuchando, legalistas, ¿existió o fue simplemente una disciplina que se pedía para...? No, en sus comienzos, no sé si hablarlo de muy legalista, es decir, el legalismo es hacer que la religión o la fe se haga un poco, se mantenga un poco en base a normas, a ritos, a rigidez, a sanciones, bueno, eso existió en una parte tal vez al comienzo de la obra, pero ya cuando llegamos a esta altura de
de la obra en propios y de la obra luego acá, eso no era así. Era un mensaje que demandaba así, porque dejo el mundo y sigo a Cristo, ¿verdad? Esa era la norma, es decir, había un cambio de vida, había un cambio de actitud en la persona. El borracho se entregaba y no precisaba un proceso, ni era una clínica, ni una desintoxicación. Había una obra del Espíritu Santo. El borracho se entregaba a Cristo, recibía la liberación y no tomaba más. El que le pegaba a la esposa recibía la liberación y no le pegaba más. La esposa el le que pegaba. se iba de parranda por ahí, se entregaba a Jesucristo y cambiaba. O sea, los cambios eran muy fuertes, muy radicales y muy permanentes. O sea, la persona realmente recibía un impacto de Dios en su vida, un impacto tal que la persona era cambiada, era transformada, no era el mismo. Decir, bueno, voy a venir a 10 cultos a ver si en ese proceso, como pasa ahora, ¿no? En ese proceso termino entregándome a Cristo. El mensaje era desafiante. El hombre, decía él, es un macaco de barro lleno de pretensiones. El hombre y su filosofía no logra la satisfacción de la vida y por lo tanto es necesario entregarle nuestra vida a la dirección de Dios y del Espíritu Santo. Y esas cosas ocurrían. Venía una personas con cáncer que sufrían una manifestación de repente en la reunión, que iban después a sus hospitales, que venían, que traían los certificados médicos, personas que tenían problemas, yo que sé, que eran rengos, algunos sordos, otros ciegos también, y bueno, y había gente en alguna, yo que sé, en alguna de las campañas yo le grito a un niño para que se corriera, que estaba en la cuerda, y entonces me dice el que estaba al lado, no te oye, sordo. Bueno, pero terminó la oración y el chiquilín salió corriendo porque le aturdían los oídos, o sea, quedó sano ahí. O sea, Qué ese tremendo. tipo de cosas ocurrían. Tremendo, pastor. Mucho. Ahora sí nos va a contar un poquito con la hija del pastor, cómo fue, porque creo que se sumó. Que no, hay muchas cosas más interesantes que esas. ¿Sí? Bueno, pastor, nos vamos a ir preparando entonces para una pequeña pausa, una pequeñita nomás. Y les hablamos de cómo se construyó el tabernáculo. ¿Y les hablamos de eso? Sí. Listo. Cuando estén, entonces nosotros nos vamos y enseguidita regresamos. Extiende tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha el llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Observas de tiempo, es cuando más fuerte Dios quiere obrar. Él está buscando
que anhele al mundo impactar. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Algo grande vendrá. Extiende tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha el llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto. Estamos de regreso en este tercer bloque aquí con el pastor Eduardo Viñoli, disfrutando este momento. Como decía un hermano por Facebook, no demoren. Bueno, les transmitíamos, les mostrábamos un videíto ahí de lo que era esas fotos de estos 50 años. Seguramente tú estarás ahí en alguna de esas fotos. Y aquí estamos nosotros disfrutando de la historia, disfrutando del pastor Eduardo, ¿sí? Pastor, ¿seguimos? Seguimos. Hemos quedado en hablar algo acerca de la construcción del tabernáculo. La construcción, muy En bien. aquel entonces había un arquitecto de los Hermanos Libres que se llamaba Aldo Tosi, que tenía una empresa y que fue con quien el pastor Gómez y Ruth hablaron para el proyecto del tabernáculo. Los planos lo hizo el hijo de Aldo Tosi, también arquitecto, Daniel Tosi, y la construcción la llevó a cabo el hermano también de las iglesias de los Hermanos Libres, el hermano Kaitasov.
Ellos fueron los que se encargaron de la construcción de todo ese tiempo, salvo la estructura con la empresa, ¿verdad? La colocación, pero todas las demás cosas las hacían ellos en la dirección. Vinieron hermanos también del interior del país, de las distintas iglesias del interior, recuerdo hermanos de Tacuarembó y de algunos otros lugares, de Rivera, también vinieron para ayudar en la construcción. Todo esto lo dirigía la esposa del pastor, Ruth. Se había instalado un comedor aquí para los obreros, porque todos eran voluntarios, venían por amor al Señor, y bueno, y estuvieron trabajando intensamente durante el periodo de la campaña, y luego también se continuó. Pero una cosa interesante que llama bastante la atención era lo que fue sucediendo inmediatamente después, porque ¿qué sucedió? La gente, como decía hace un ratito, se convertía de manera radical. Gente que iban a los brujos, que eran espiritistas, que practicaban este tipo de cosas, se convertían radicalmente. Al otro día salían a compartir y a predicar el Evangelio. Jesús estaba en la boca de todos los que venían y lo hablaban permanente y continuamente en cualquier lugar. Eso hizo que de las 600 personas que se añadieron a la iglesia, que se bautizaron enseguida, allí como mencionábamos en el buceo, donde entre otros estuvo bautizando el pastor Otto Nelson, estaba su esposa, él estuvo a las 40 noches de campaña también aquí mirando la obra. Aquellas personas que se convirtieron tenían ese fervor evangelístico, esa gracia, esa fuerza, esa unción del Espíritu Santo para hacerlo. Y uno diría, bueno, el pastor Gómez se iba a quedar a estar todo el tiempo en todos los cultos, en todas las reuniones. Acá se entró el 1 de marzo, pero antes a mediados de mayo y hasta el mes de noviembre del año 70, enseguida, el pastor Gómez viaja a Suecia con toda su familia. Está más de 6 meses en Suecia, llamado por la misión sueca allá. Tenía que predicar, que compartir, seguramente le iban a apoyar en la obra acá, pero se fue durante 6 meses. ¿Y quiénes quedaron a cargo de la iglesia? ¿Quiénes quedaron? A cargo de la iglesia quedó Roberto Norlund, el hijo mayor de Ruth, el varón, que era casado, pero en ese momento tenía 24 años de edad. Y el segundo que queda a cargo es el pastor Rubén Fleitas, que también se había casado hace poquito y que tenía 22 años. Más chico todavía. Menor todavía. Esa tremenda obra que se había ocurrido, esa campaña tremenda, esa multitud de gente que venía y que cada vez venían un poco más, todos los domingos, digamos, todas las semanas se añadía gente, queda a cargo de 2 jovencitos, 24 y 22 años. ¿Cómo hacían, pastor? El pastor Gómez con su familia se fueron a Suecia, pero el Espíritu Santo con su unción y su ministerio y su gracia indudablemente quedaron acá, porque los milagros se siguieron ocurriendo, la gente siguió viniendo. Llegábamos al invierno, el pastor Gómez se va en mayo, empezaba el invierno acá. No había ventanas, no había nada en el fondo, nada en el frente, nada más que tapado con maderas de obra. Los bancos eran de 2 bloques de cada lado y un tablón de obra en el medio, donde uno se sentaba. Veníamos con frazada, con almohada, con de todo para estar en las reuniones, en los cultos. El escenario, la plataforma era de balasto y había que arrodillarse a orar, y esto era balasto. Y nos arrodillábamos a orar, no había forma. Y cuidado con llegar tarde, porque como las formas de acomodarse eran pocas, había que venir temprano, porque siempre se llenaba, cada vez se ponía algún tablón más, pero se llenaba, no te podías sentar al lado de la ventana cuando llovía porque te ibas a mojar, entonces tenías que meterte más al medio, había que venir temprano, pero igual, aunque se mojara. Todo un invierno de esa manera.
Y el pastor y Ruth, ¿verdad? Los dos le habían dicho, bueno, cuiden, hay que seguir con la construcción, hay que seguir con la construcción. Pero se veía que esta ala central no iba a poder alojar a toda la gente que seguía viniendo. De mayo a noviembre se construyó toda la galería de este costado. Estando el pastor Gómez en Suecia y su esposa Ruth estaban en Suecia. Roberto, Rubén y los que quedaron pudieron armar esa galería en esos 6 meses, inmediatamente después. O sea, la obra del Espíritu Santo era hecha por la gente, por la iglesia, por los que venían. Era imparable el testimonio. Había una familia, él se llamaba Stanley Fernández, su esposa se llamaba Argentina. Ella era la que dirigió el kiosco en la campaña, pero ellos eran una familia muy apreciada. Tenían 3 hijos varones y él era un personaje importante en Kutza. Así que hablaron en Kutza y la terminal de ómnibus, la salida de los ómnibus de acá enfrente, o de propios, o de acá de Burgue, para que la gente no tuviera que caminar mucho. Pero si querías escuchar y saber qué era lo que Dios hacía, era suficiente con subirte a un ómnibus. La gente, de repente, que se subía en el camino, lo que escuchaba eran los testimonios de lo que había pasado en el culto, o los testimonios de lo que había pasado en la campaña. Y la gente terminaba aceptando a Cristo, decidiendo venir acá por escuchar los testimonios de la gente que llenaba un ómnibus cuando salía, los que subían en el camino. Las paradas acá eran centros evangelísticos, porque la gente que salía hablaba y hablaba de lo que Dios estaba haciendo. Así que realmente fue maravilloso. Y después de eso el Espíritu Santo impulsa a la gente a salir. El pastor Gómez vuelve a finales de los 70. Y en el año 71, ya los convertidos en la campaña, los nacidos de nuevo en la campaña, los que habían experimentado todo eso, empezaron a salir. Empezaron a salir en Montevideo, a abrir anexos en los distintos lugares y se empezaron a abrir iglesias en el interior. Roberto Nolo y Rubén Fleitas, que eran los que habían estado a cargo acá, van a abrir una iglesia en Minas. En Mercedes, una campaña que el pastor Gómez hace, abren una iglesia en Mercedes. Otro hermano que había venido desde propios, pero que recibe ese impulso, fuerza evangelística que se llama Pablo Soba, va y abre lo que hoy es la iglesia en Toledo. Él funda la iglesia en Toledo y va gente. ¿Qué gente va? Y gente que se había convertido recién, que tenía hace poco tiempo y lo acompañan y empiezan a sembrar el evangelio allí. Y en otros lados los anexos que había en la iglesia se empiezan a llenar. Había, no me acuerdo si 8 o 9 anexos, y el pastor tenía que orar y decir, bueno, este predica acá, este predica acá, este predica allá. Al poco tiempo, en el año 70, 71, era tanta la cantidad de anexos y de obreros que habían, que ellos mismos iban, abrían obras y se seguían abriendo los anexos y se empiezan a abrir en distintos lugares de Montevideo. Entonces, empieza un verdadero avivamiento. La gente se convertía. Predicabas y había sanidad, predicabas y había liberación. Entonces, fue realmente algo maravilloso, se abre el panorama evangelístico. La gente evangelizaba hablando en las paradas, en todos lados. Y bueno, el ministerio de la iglesia venía desde propios, desde la iglesia anterior. Había un grupo de ancianos, ¿verdad? Roberto y Rubén compusieron después el grupo de ancianos aquí, Alcides Maciel, que luego fue pastor allá en Toledo después de Pablo Soba, un hermano que venía ya de mucho tiempo desde propio, se llamaba Márquez, y había muchos diáconos que fueron famosos en su tiempo, como Martínez, Beltrame, Marín. Ese era el círculo cercano. Martínez era el bautizador oficial, bautizó a miles de personas, porque él era uno de los el que bautizaba. Eso era algo realmente muy, pero muy importante.
Pero yendo a lo que vos me preguntabas, Bueno, atento. se empezaron a hacer casamientos acá. No me acuerdo exactamente el piso, pero el piso este se puso creo que en el año 1971, es un monolítico in situ hecho en el lugar. El templo tiene una bajada hacia el frente para que se pueda ver un poquito mejor desde atrás. Y el primer casamiento que se celebró a cabo aquí en el tabernáculo fue el de alguien que se transformó en un evangelista, en ese momento el mayor evangelista que tenía la iglesia se llama Gilberto Núñez. Él, cuando el pastor Gómez lanza los 40 días de ayuno y oración, él comienza a ayunar y a orar. Y recuerdo, porque estaba ese día yo cerca, el pastor Gómez se arrodillaba a orar en el primer banco y mira y ve, y estaba Gilberto ahí. Y le dice, ¿y vos qué haces acá? Bueno, Gilberto siempre se sentaba en el fondo, en lo último, mirando para cualquier lado, hacía cualquier cosa, estaba en cualquiera. Y yo estoy buscando a Dios, porque creo que Dios va a hacer algo con nosotros. Y como ese, muchísimos otros casos. Así que Gilberto fue el primero que se casó, ¿no? ¿No? Y el segundo fuimos Raquel y yo. Gilberto, ¿usted dice Gilberto? Gilberto, de apodo le puede decir Toto, ¿puede ser o no? No. 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 Gilberto Núñez se casó con Fanny Fontana y después él fue a la Argentina, fue a Buenos Aires. Se estableció, vos tenés que conocer, en Isla Maciel, Sí. después en Avellaneda. Bueno, allí comenzó la obra, y después en La Boca. La Boca. Y ha seguido a otros lugares en Argentina, ha llegado hasta Trelew y otros lugares. O sea que Dios comenzó. Antes de irse, abrió muchísimos anexos en Montevideo, en La Paz y en otros lugares. Bueno, fue el segundo entonces. El mío fue el segundo. Y algo breve, así, ¿cómo fue pedirle la mano a la hija del pastor? Fue una empresa que algunos la consideraban una misión imposible. Me imagino. Claro. Ella tenía 15 y yo 19. Yo era estudiante de ingeniería. Y bueno, nos enamoramos y se lo fui a decir. Claro, había que ir a pedir formalmente la mano. Pero como yo no era consciente todavía de quién era el pastor Gómez, ni salvó, ¿no? Entonces fui así muy atrevidamente a hacerlo. Y como era un hombre de Dios, aunque él no pensaba que yo pudiera ser de la altura, de tener una altura espiritual, lograr una altura espiritual para su hija, porque él quería que su hija se casara con un siervo de Dios, indudablemente, como todo pastor. Hoy lo entiendo perfectamente bien, yo quiero lo mismo. O he querido lo mismo. Se hacía difícil, pero él tenía mirada larga, ¿verdad? Así que le hice la proposición y bueno, allí me dijo que sí, contra los pronósticos de toda la familia, que estaba reunida el mismo día. Yo fui a la casa, a la oficina de él, pero todo el resto de la familia estaba reunida a ver qué pasaba. Ninguno hablaba nada, por cierto, pero bueno, cuando yo salí contento ya vieron que la cosa había salido bien. Qué bien, pastor. Pero visitas con días y horarios y con la perra en el medio. ¿Qué tiempo, pastor? La tiraba ahí. Pastor, un poquito más adelante el pastor viaja a España. Bueno, sí, antes de eso él viaja a Suecia, unos 10 años más o menos, viaja casi todos los años a Suecia, más o menos entre 66 y 76, por ahí, él viaja todos los años a Suecia, hace campañas en otras partes de América, hace campañas muy grandes, que hoy son iglesias enormes, en Tucumán, San Miguel de Tucumán en la Argentina, Santiago del Estero y La Banda también en Argentina. Y algo que contribuyó de una manera significativa al avance del Evangelio fue el programa que él tenía en CX16 Radio Carve los sábados a las
18 creo que era, minutos, algo así, 6 minutos. Un programa de media hora que tenía. Esa Radio Carve llegaba a todo el Cono Sur, llegaba al norte argentino, llegaba a parte de Bolivia y el sur de Paraguay también llegaba allá, de tal manera que la gente era alimentada por la palabra que el pastor Gómez predicaba en Radio Carve, en ese programa. Yo me he encontrado, hace muchos años atrás por cierto, pero me encontraba con gente viajando a la Argentina que vivían en pleno campo, que vivían, yo qué sé, en los montes de Santiago del Estero, o en Las Salitres, o en Tucumán, o en La Rioja, ¿no? Que se habían entregado a través del programa de radio, habían sido alimentados espiritualmente a través del programa de radio, hasta que habían ido a una iglesia y haber seguido ahí. Muchísimos de ellos han sido obreros, y son obreros hoy, pastores, que se entregaron a través del programa de radio. De tal manera que cuando el pastor Gómez fue, ya tenía una base, algunos lo conocían, querían saber cómo era, ¿verdad? Me acuerdo que un muchacho de Santiago del Estero me decía, ¿y cómo es el pastor Gómez? Dice, es alto, rubio, me lo imagino. Dice, ¿cómo es potente? Le digo, no, ni alto, ni rubio, bajito y morocho. Pero la gente se entregaba aquí. Entonces él hizo esas campañas allí, hizo campañas en Bolivia también, en Cochabamba, en Perú, en Lima. El Señor lo fue llevando a distintos lugares, también después en Europa, en Portugal, en España, hace campañas. Así que no fue solo en España, En otros lugares también, sí, viajó alguna vez a Estados Unidos también. En Europa, digamos, él estuvo en Suecia, donde hacía la mayor parte de las reuniones, pero también en Noruega, también en Dinamarca, en Finlandia. O sea, fue usado por Dios. Él hablaba unos 5 idiomas más o menos, entonces sabía cómo compartir la palabra del Señor por allí. Entonces, fue muy, muy importante todo lo que acontece, lo que ocurre a través del Espíritu Santo en ese tiempo, en esos años, lo que llamamos la Edad de Oro, entre el 64 y el 78 más o menos. Es la Edad de Oro donde el movimiento se extiende a todo el país, realizó campañas en un montón de lados, pero me acuerdo, por ejemplo, en 33, en Melo, en Tacuarembó, en Artigas, una campaña grandiosa, fue en la ciudad de Artigas, como mencioné también en Mercedes, salieron obreros para distintos lugares del país, para San Carlos, salían por la fe, salían sin nada. El obrero que fue a Melo, el pastor Rubén Armando dos Santos, fue con una valijita que llevaba una toalla, unas romanitas, alguna otra cosa más, y se le perdió en el tren. O sea, que hay gente que salía así, en La Paz, ¿verdad? Gente que salía con un pantalón solo, que tenía que bañarse en el río y ponerlo a secar, y después, bueno, ese tipo de cosas ocurrieron. Predicaban todo el interior del país, hubo campaña. Bueno, tu abuela fue una de las predicadoras, la famosa hermana Lola, y tantos otros obreros que surgieron. Y la radio, pastor, que nos contó que no es la primera que tenemos, sino que hubo una radio aquí, en este lugar. Exactamente, sí. Roberto Norlund, juntamente con otro grupo de hermanos, creó lo que se llamó la Asociación Cristo en el Éter. Y entonces allí en el edificio del frente del tabernáculo se hizo un estudio de radio, desde donde a través de Ibra Radio, que es una radio sueca que transmitía a distancia, la misma que llevó al pastor Gómez al África para predicar hacia España en aquel entonces, y se hacían programas. Desde aquí salían programas para el Uruguay, para los distintos anexos de
las distintas iglesias, perdón, del país, así como también para otras partes de Sudamérica. Se grababan los programas y se enviaban a Bolivia, a la Argentina, al Paraguay, a Perú. O sea que la huella tiene su huella anterior, tiene su antecesora, ¿verdad? Desde donde se hacía ese estudio de grabaciones que estaba puesto ahí arriba, ¿no? Algo que me contó también, pastor, y no quiero dejar de recordar, es el nombre de la iglesia. Cristo es la respuesta. Claro, el nombre, ciertamente. La iglesia en sí se llama la Asociación de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios. Ese fue el nombre que tiene por estatutos desde el año 1948. Pero cuando Cerulo viene, él trae como lema de sus campañas: Cristo es la respuesta, ¿no? Cristo es la respuesta para todas las necesidades del ser humano. Cristo es la respuesta para todas las problemáticas de la sociedad, de la familia, de la enfermedad y demás. Ese lema, entonces, es el que se adopta, y entonces, como cuando en el interior del país se mencionaba, siempre lo que iba primero era el lema: Cristo es la respuesta, ¿no? Asamblea de Dios, bueno, sí, pero ese era el nombre jurídico, pero era Cristo es la respuesta. Y de ahí que se conoce entonces como el movimiento Cristo es la respuesta. De la misma manera aconteció en Argentina, porque las iglesias del movimiento cristiano y misionero, muchas de esas iglesias se llaman también Cristo es la respuesta, a raíz del impacto de que las campañas de Cerulo produjo también en la Argentina. Y digamos que es un movimiento hermano, en el sentido de que fundado por principios similares, principios de fe, de creer en Dios, de creerle a Dios, de creer en el poder de Dios. El otro yerno de Otto Nelson, que es una persona realmente ha jugado un rol muy importante en Brasil, en Argentina y acá en Uruguay, se llamó Samuel Sorensen. Y Samuel Sorensen había sido el superintendente de las Asambleas de Dios Americanas en la Argentina. Él siente el llamado a una vida de fe y también, sabía inglés, recibió a Cerulo y empezó un movimiento que hoy en la Argentina es muy grande y donde estábamos muy unidos, siempre estuvimos muy unidos, no solamente por la relación familiar, sino por la relación de ministerio, ya que esas campañas que te mencioné, que el pastor Gómez realizó en estos países, fue justamente en iglesias o iglesias ya fundadas, pequeñas, del movimiento cristiano y misionero, o iglesias que iban a ser fundadas después de la campaña. O sea que ha habido una hermandad muy, muy grande, muy fuerte entre, la Asamblea de Dios de Uruguay y el Movimiento Cristiano y Misionero de Argentina, unidos bajo el mismo lema: Cristo es la respuesta, ¿no? O sea, está bueno eso. Muy bueno. Nos vamos a ir preparando para la última pausa, mientras le damos también saludos a todos los que nos están escuchando, compartirles que tenemos la programación de lo que es la Huella Online. Allí puede escuchar una variedad de programas para el crecimiento, para el desarrollo del cuerpo de Cristo. También puede escuchar la transmisión de los cultos en vivo, ¿sí? Y ahora también en esta pausa le queremos mostrar, para que usted escuche una canción, quizás la conoce, que esperemos que le sea de bendición. Enseguida regresamos y cerramos con el pastor Eduardo Viñoli.
creando el pueblo escogido de Cristo Jesús. Que este Dios, instrumento perfecto, que muestra su amor. Mi país, una lluvia de gracia, torrentes empieza a caer. Y me empapa el poder que del cielo rociándome está. Solo puedo sentir gratitud y alabarte, Señor. Oh, sí, te alabo. Tuya es la obra de misericordia que empapa mi tierra. Es Uruguay una tierra bendita por ti, Dios del cielo. Vamos contigo adelante, que pronto veremos tu faz. Oh, sí, te alabo. Tuya es la obra de misericordia que empapa mi tierra. Es Uruguay una tierra bendita por ti, Dios del cielo. Vamos contigo adelante, que pronto veremos tu faz. Mi país, hemos visto tu mano moverse con fidelidad. Y lo que entre nosotros hiciste, presente aún está. Pero tu palabra nos alienta y esperamos más. En mi país, muchos vasos de barros conscientes de tus manos hay. Y sabemos que para esta hora de gracia final preparaste sus vidas y en ellos tú te gloriarás. Oh, sí, te alabo. Tuya es la obra de misericordia que empapa mi tierra. Es Uruguay una tierra bendita por ti, Dios del cielo. Vamos contigo adelante, que pronto veremos tu faz. Oh, sí,
No sé cuál es. Estamos en el último bloque aquí en este programa especial de los 50 aniversarios de nuestra iglesia madre aquí en Burgues 3826, que no empezó aquí. Como hemos visto, tiene una larga historia. Hemos conocido cosas que muchos de los que están ahí seguramente no conocen, pastor. Fundamento, claro, oración, ayuno, búsqueda de Dios. Así comenzó lo que es esta iglesia, este granero que el pastor nos transmitía. Hemos visto personas claves como el pastor Gómez y el cuerpo que ni siquiera, nombres que nosotros ni conocíamos ni imaginábamos. Así que hemos aprendido mucho. También el pastor un poquito hizo ahí un ole con lo de la hija, pero está. Volviendo al tema, me contaba cosas muy importantes que el tiempo lamentablemente nos limita. Pero una de esas cosas importantes para destacar es el coro. Vamos a hablar un poquito del coro, pastor, en este último bloque. Desde ya saludos a todos, esperemos que les haya gustado la canción. Agradecemos a Lucas, al Estudio PM, a todos los hermanos que estuvieron allí trabajando. Feliz cumpleaños Isaías, pastor, ¿le puedo decir feliz cumpleaños Isaías que está cumpliendo años? No, a Isaías le damos feliz cumpleaños, por cierto. Ahí está, me pidió que lo saludara y bueno, saludo. Feliz cumpleaños Isaías, pero desde ya volviendo, gracias a todos, Carlitos Saavedra, Lucas Saavedras, por este hermoso regalo que nos han dado de esta hermosa alabanza y a todos los hermanos que miren, esto es el antepié. Se viene el video también de lo que fue todo este trabajo a nivel musical. Seguimos, pastor. Ahora vamos a hablar del coro, que es una pieza clave también dentro del ministerio. Sí, ha sido muy importante el coro. Durante el tiempo de Propios, el coro era dirigido por Ruth Nelson, como te dije, la única esposa que Dios le dio al pastor Gómez. Y había una banda interesante, había instrumentos de viento que la acompañaban también. Y bueno, para darte otra pista de las cosas que a vos te interesan, cuando Raquel estaba cantando en el coro y yo entro por primera vez a la iglesia, ahí ya empezó. Ahí ya empezó el chispazo. Bueno, eso para que vayas teniendo. Pero fue muy importante. Entonces el coro era un coro a 3 voces. Ruth era una persona que entendía mucho, ella era violinista, acordeonista, tecladista, o sea, tocaba varios instrumentos. Roberto Norlund, el hijo, llegó a tocar 10 instrumentos diferentes, o sea, gente influye en la música. Ruth Nelson, ella había sido también directora del coro de la Iglesia Asamblea de Dios en Porto Alegre, donde ella vivía antes de venir aquí al Uruguay, cuando estaba casada con su primer esposo, Herbert Norlund, del cual, como mencionábamos, después enviudó. Pero ese coro también es muy importante. Hace unos años conocí a uno de los pastores principales de la iglesia de Canoa, Brasil, que es una de las iglesias que envía misioneros brasileros al Uruguay, de las Asambleias de Deus de Brasil, que fue miembro del coro que dirigía Ruth. O sea que la obra ha sido realmente importante. Y cuando se traslada para aquí, para el tabernáculo, entonces ella entiende que tenía que dejar a otros la tarea del coro, y entonces la toma en primer lugar Roberto Norlund, después su esposa Beatriz, y quien lo tuvo por más tiempo, después varios años, fueron Wilson Norlund y Raquel Gómez, que estuvieron dirigiendo el coro por un buen tiempo aquí también. Y siempre era importante, porque el coro podía también, como actualmente sigue siendo muy importante, el coro, porque transmite, ¿verdad?, de esa presencia, de ese poder del Espíritu Santo. Y, también dirigió el coro, luego de eso también dirigió el coro el pastor Rubén Fleites, que fue pastor varios años aquí, después que vuelve de Mercedes. Así que ha tenido una trascendencia significativa
el coro de la iglesia, el coro del primer tabernáculo, ¿verdad? Y bueno, actualmente nos bendicen muchísimo cada vez que van a Toledo y están con nosotros, porque realmente hay una manifestación muy fuerte del Espíritu Santo que esperemos que va a seguir, ¿no? Porque tenemos que festejar los 50 años de la inauguración del tabernáculo y de la vida del tabernáculo. Amén, pastor. Qué misterio el Espíritu Santo. Sí. En sus formas de hablar, ¿no? En sus formas de expresarse, en sus formas de trabajar, de tratar. Sí. Usted que conoce tanto lo de antes como lo de ahora, ¿él ha cambiado? El Espíritu Santo no cambia, cambian los tiempos y a veces también cambian los hombres, pero tal vez cambian los tiempos y estamos orando y creyendo por un reavivar del Espíritu. Amén. Para que un nuevo soplo del Espíritu Santo Amén. Venga sobre este país que tanto, tanto lo necesita, más en las condiciones que está el Uruguay ahora. Pero yo doy muchísimas gracias a Dios porque el tabernáculo está en pie, no solamente el edificio, sino que está en pie el mismo Espíritu con el cual se originó. Es el mismo Espíritu Santo y entiendo que en este tiempo hay un resurgir de esa obra del Espíritu Santo que está haciéndose ver aquí en el tabernáculo. Porque, como decíamos anteriormente, el pastor Gómez se fue a un lugar, se fue al otro, se iba acá, se iba allá, se fue a España, el Espíritu Santo quedó haciendo la obra. Y el Espíritu Santo está. Ese Espíritu de Cristo, la respuesta, esa presencia del Espíritu Santo se siente. Y todos aquellos que de una u otra forma hemos estado en Cristo la respuesta, en las distintas iglesias, aquí o en el interior, cuando nos juntamos, aunque sea de casualidad, si es que hay casualidad en Dios, hay una hermandad y hay una unidad en el Espíritu, porque realmente ese Espíritu Santo une, obra maravillas y va a seguir obrando maravillas. Pastor, queda tiempo todavía, así que podemos hablar de algunas cositas que están buenas para verla porque de ahí se saca valor, ¿no? Algunas tragedias. Hubieron tragedias, sí. Hubieron tragedias, así como hubieron grandes campañas y grandes cosas, hubieron tragedias. Cuando se estaba haciendo el templo, por ejemplo, allí en la ciudad de Rivera, después de aquella campaña, después de aquel crecimiento tremendo de la obra, se cayó el techo. ¿Se cayó el techo? Se cayó el techo. Cuando ya estaba prácticamente terminado, se cayó el techo, hubo que hacer todo de nuevo. Algo similar pasó en la iglesia en Paso de los Toros. También se estaba arreglando, se estaba haciendo y se cae el techo también. O sea, esas cosas sucedieron, ataques de la prensa en algunas ocasiones. En Florida la Biblia dice, los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen. Entonces sacaban las publicaciones, los cojos oyen, los ciegos andan, o sea, cambiaban las palabras, haciendo burla, ¿verdad?, de lo que había acontecido. No estuvieron exentos los accidentes de tránsito. El pastor Gómez en más de una ocasión pudo haber perdido literalmente la vida. Una vez él viajando con su hija Ingrid, otra vez él solo y otras veces hubieron de ese tipo de cosas que uno puede ver como son como ataques que quieren frenar un poco la obra. Algunas personas que tuvieron ataques también en cuanto a enfermedades, a pesar de que el Ministerio de Sanidad era muy fuerte. También hubieron ese tipo de cosas, ataques espirituales también, porque había una confrontación muy grande en el mundo espiritual. Pero de todas esas el Señor fue librándonos y fue haciendo que la obra, ¿verdad?, continuara, que la obra se extendiera y bueno, fuera superando esas dificultades que venían.
Qué historia, pastor. ¿Y cuánto trabajo? ¿Perdón? ¿Cuánto trabajo? Digo, Mucho trabajo. mucho trabajo. Mucho trabajo. Una cosa importante, ahora que decís mucho trabajo, recuerdo que lo que acontecía en aquellas épocas, que yo lo cuento muchas veces, esperábamos la licencia, tratar de sacar las licencias en enero y febrero porque era la fecha de las campañas. Entonces las licencias era para ir a las campañas, las licencias era para ir a los ayunos de oración, para poder estar el día con Dios. No se nos ocurría salir a pasear. No, pero aparte se integraba toda la familia, porque uno dice, bueno, descuidaba a la familia. No, la familia también venía a ayunar y orar y a estar todos juntos y todos metidos. ¿Verdad? Mis hijos, los primeros años de sus vidas, aprendieron a dormir en estos bancos, ¿verdad? Después durmieron en los bancos en Toledo, pero... y así éramos, o sea, veníamos, estábamos todo el día. Las Santas Cenas empezaban a las 9 de la mañana. ¿Y cómo hacían también, cuente, pastor? ¿Cómo hacían? Empezamos a las 9 de la mañana. Había un culto en la mañana. Más o menos, el pastor Gómez podría predicar a partir de las 10:30, 11, hasta la 1, 2 de la tarde. Todos en ayuno, los niños también, salvo los más chiquitos, pero los que ya se les podía decir aguantate, ayunaban. Después teníamos otro culto como a las 4 de la tarde. Y terminamos a las 9 y pico, a las 10 de la noche. Y salíamos de acá felices, después de haber estado todo el día acá adentro disfrutando de aquella bendición. El pastor Gómez te predicaba 2 horitas y pico en la mañana y otras 2 horitas y pico en la tarde. O sea que eran... Y bueno, y sucedían cosas diferentes. El culto de la mañana era más profundo, palabras más profundas de edificación, de vida cristiana, de vida espiritual, para obreros, mensajes para la preparación de los obreros. Y en la tarde era más celebración, más echar fuera demonios, más recibir sanidad y demás. Era realmente unas fiestas impresionantes para venir, para estar. Pasábamos toda con la familia, toda la familia. Nos veníamos para acá, los hijos nunca molestaban, no había problema, siempre estábamos ahí. Y esto siempre lleno, ¿no? En aquellos entonces. Un mensaje, dice alguien por aquí, Carlos Pérez, dice, pastor, ¿se acuerda cuando los policías se convirtieron al Señor? Creo que fue en Paysandú, dice. Ah, claro, sí, porque enviaron policías para suspender la campaña, ¿no? Porque había denuncias. En las campañas se hacían denuncias de todo tipo, por ruido molesto, por medicina ilegal, porque se hablaba de sanidad y demás, entonces se hacían denuncias de todo tipo. Y mandaron a unos policías a cerrar la campaña y resulta que se terminaron convirtiendo los policías. Eso todo interesante. Ese tipo de cosas pasaban. Ah, bueno, otras. Ahora me hace recordar, se estaba celebrando la campaña, ¿verdad? Y la gente pasaba en los ómnibus, iban en el ómnibus, miraban, y algunos recibían sanidad, algunos recibían algo inexplicable, se bajaban y se metían en la campaña, y algunos de ellos llegaron a entregar a Cristo. Desde los ómnibus, la gente se bajaba para ir a la campaña. Fue realmente... Y bueno, ¿cómo no van a hacer después este precioso tabernáculo acá, ¿no? Fue realmente muy bueno. Acá hay una pequeña discusión en Facebook. Alguien dice que los primeros en casarse fueron Toto y Gladys, de los bulevares. Bueno, hay que hablar con Toto, porque Toto estuvo en la campaña, pero no. Bueno, Toto, después hablamos. Me parece que no, salvo que sea él que lo diga, no sé, ¿no? Pero no me acuerdo, puede ser. Para mí era Gilberto y después yo. Los médicos en Rivera también querían hacernos juicios, dice alguien. Aquí Washington Alonso, dice. Oh, sí. Por los milagros de sanidad que se hablaba. Que estaban así, así es. Pero por eso es que se era muy cuidadoso. El pastor Douglas Alonso también era muy cuidadoso, porque él también tuvo un ministerio de sanidad muy importante y de liberación allá en Rivera.
Entonces era muy cuidadoso en la toma de los testimonios. No se dejaba que la persona hablara por hablar, sino que simplemente tenía que comprobar Verdaderamente lo que estaba diciendo. Y si no lo podía comprobar, si era por ejemplo una sanidad interna, entonces se lo mandaba al médico para que se hiciera un examen, trajera el estudio y entonces ahí se mostraba que era, no, mire acá, esta persona antes estaba así y ahora está así. Eso se era muy cuidadoso en esa parte también. Sí, muy transparente. Sí, con todo había lo que que ser muy transparente en todo eso. Muy bien, pastor. Bueno, un saludo para Washington Alonso. Saludo para Washington Alonso y bueno, para todos los que están... Para todos los que están escuchando. Y bueno, sí, si alguno... Hemos hablado muchas cosas de memoria, no hemos hecho una clase de historia con documentación de todas las cosas, en el sentido de ver fechas y más bien simplemente un testimonio de memoria, pero si en algo tal vez nos pudimos haber equivocado, bueno, que nos digan. Estamos abiertos a... Como los evangelios sinópticos, quizás en algún momento concuerdan en algo. Claro. Una bendición, pastor. La verdad, tenerlo, apreciarlo, seguramente ahora el 1 de marzo se va a hacer un buen tiempo, ¿no? Y sí, ya me decía usted que sí. A la mañana no puede, porque tiene reunión. Seguro tenemos. Y seguramente ahora no pueden escuchar algunos porque tienen reunión ahora de noche. Iglesias, claro. Hermanos. Por eso, el día 1 de marzo, vamos a tener todo el día, toda la jornada. Muy bueno. Aquí están todos invitados a que puedan estar. Y vamos a tener 2 reuniones. Una a la mañana y otra en la noche. Tratando de prever este tipo de realidades, claro. ¿No? Pero el asunto es venir, festejar, estar y bueno, recordar, que puedan ver, ustedes también que puedan ver este lugar. Pastor. Claro. En esta mañana hicimos la invitación a toda la iglesia, ya nos estamos organizando para poder venir en una buena caravana desde Toledo. Amén. Amén. Y así es, vamos a estar aquí esperándolos a todos. Algo va a haber, quédese tranquilo, que bueno, que como decía el pastor, el Señor va a seguir estando. ¿Qué me decís, Andrés? ¿Hay algo por ahí? Andrés, mirá que nos vamos a ir con la canción de Mi País. Y acá decía alguien, Griselda la escribió. ¿Conocía a Griselda? Griselda la escribió a la canción. Sí. Dice, Griselda, sí, Griselda, que es pastora en... No, Machado. Ah, sí, claro. Que está en la gloria. Sí, hace muchos años. Escribió unas cuantas canciones para el coro. Lo que pasa es que usted no la escuchó, pastor, perdón. El pastor no escuchó la canción. En Mi País ya se escucha la voz del Espíritu Santo de Dios. Era la canción que hacíamos referencia, que Griselda la había escrito. Y bueno, dice... Sí, bien. Felicitaciones por el programa y bueno, saludos a todos los que están aquí. Si puedo voy a estar, dice Washington. Ah, muy bien. Estoy cuidando a mamá. A Marula. Saludos de Argentina, esposa de Martín Paponetti. Yo le tiro nombre, capaz que usted alguno en familia mirando. Bendiciones y muchos recuerdos, dice Ana Odín. Gladys, saludos, muchas bendiciones para el pastor y familia. Revivimos todos estos recuerdos. Última apreciación, pastor. Ve bien la obra, dijo, espectacular. La relación con el pastor Juan, bien. Ah, muy bien. Sí. Es una alegría que el Señor tenga al pastor Juan aquí para seguir adelante juntamente contigo y con todos los demás esta obra. Y lo hermoso de que este grupo, ya un grupo grande de obreros unidos que trabajan y batallan en un mismo espíritu, sin duda van a hacer lo que el Espíritu Santo necesita para que la obra siga creciendo y creciendo y creciendo. Yo creo que estamos más preparados, que vamos a estar más preparados, pastor, porque pienso ahora, lo hermosa que está la iglesia ahora, que se está preparando, pero si no mal recuerdo, acá en Toledo tenemos un predio inmenso con una mega... También los estamos esperando para poder seguir haciendo cosas grandes así. Qué bien, pastor. Bueno, un saludo para todos los hermanos de Toledo, gracias por habernos prestado al pastor, a la pastora Raquel, un saludo grande también. Y ya estamos ahí, nos estamos yendo, pastor, nos despedimos, vamos a comer un asadito que hay por ahí. Ah, qué bien. ¿Se sintió bien? Perfecto, muy bien, sí, realmente. Bueno,
Esto ha sido este programa especial del 50 aniversario. Esperemos que el único que pueda hablar su corazón le haya dicho algo, hablado, transmitido algo. Nosotros, más que esperarlos el 1 de marzo, no podemos hacer, ¿sí? Que Dios los bendiga. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias a ti, Pablo, y a todos los hermanos. Mi país, ya se escucha la voz del Espíritu Santo de Dios, preparando el pueblo escogido de Cristo Jesús, que es de Dios instrumento perfecto que muestra su amor. Mi país, una lluvia de gracia, torrentes empieza a caer y me empapa el poder que del cielo rociándome está. Solo puedo sentir gratitud y alabarte, Señor. Oh, sí, te alabo. Tuya es la obra de misericordia que empapa mi tierra. Es Uruguay, una tierra bendita por ti, Dios del cielo. Vamos contigo adelante, que pronto veremos tu faz. Oh, sí, te alabo. Tuya es la obra de misericordia que empapa mi tierra. Es Uruguay, una tierra bendita por ti, Dios del cielo. Vamos contigo adelante, que pronto veremos tu faz. Mi país, hemos visto tu mano moverse con fidelidad. Y lo que entre nosotros hiciste, presente aún está. Pero tu palabra nos alienta y esperamos más. En mi país, muchos vasos de barros conscientes de tus manos hay. Y sabemos que para esta hora de gracia final preparaste sus vidas y en ellos tú te gloriarás. Oh, sí, te alabo. Tuya es la obra de misericordia que empapa mi tierra. Es Uruguay, una tierra bendita por ti, Dios del cielo. Vamos contigo adelante, que pronto veremos tu faz. Oh, sí, te alabo. Tuya es la obra de misericordia